Hola, nos encontramos de nuevo en nuestro programa de capacitación continua, hoy para conocer todo acerca de la metodología de la enseñanza de la lectoescritura para poder comprender la importancia de la sistematización de los pasos que llevarán a los niños y niñas a desarrollar las habilidades necesarias para poder leer con fluidez y comprensión. Todas, como maestras de preescolar, sabemos que nuestra responsabilidad más grande es llevar a los chicos y chicas a culminar el desarrollo de su lenguaje con la lectoescritura, a través de un proceso emotivo, ameno, divertido y eficaz que los lleve a interesarse en la lectura como forma de comunicación y también de entretenimiento. De la maestra que enseña a leer y escribir, depende la relación de los niños y las niñas con la lectura y por ende con su sistema de estudios y por qué no decirlo con su éxito académico. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. La lectoescritura es el proceso mediante el cual se alcanza la última etapa del desarrollo del lenguaje correspondiente a la comunicación escrita. Es un proceso natural del ser humano que se ha desarrollado desde la prehistoria y que ha evolucionado desde la pictografía o el dibujo representativo hasta el uso de signos y símbolos casi universalmente estandarizados. Digo casi porque pues cada tipo de lenguaje tiene sus propios símbolos en la lectoescritura. Para la expresión del pensamiento. A pesar de ser parte de la expresión humana, debido a esta estandarización, se requiere un proceso de aprendizaje para poder utilizarlo. Hoy en día, el lenguaje escrito es parte indispensable de la comunicación, prácticamente utilizado en todas las comunicaciones globales para el registro de eventos históricos, para divulgar la ciencia, para expresar emociones y para el entretenimiento. El alfabetismo se considera un derecho humano que es obligación de los estados proveer a sus ciudadanos y se considera un atraso en el desarrollo cuando existe una sociedad con un porcentaje alto de analfabetismo. Cuando leemos o escribimos, nuestro cerebro se activa específicamente en los centros del lenguaje, generalmente ubicados en el hemisferio izquierdo. Son 3 las áreas del cerebro que participan siempre en los procesos de leer y escribir. El área de Broca, que se activa durante la lectura oral o silenciosa. Y es curioso señalar que durante la lectura silenciosa los patrones cerebrales son prácticamente los mismos que los de la lectura oral o muy parecidos a los de la expresión verbal. El área de Wernicke, que es el área que se ocupa de descifrar el código alfabético, es decir, que traduce las letras en sonidos, y este proceso se da tanto en la lectura como en la escritura. Y el giro angular, que es un área que tiene a su cargo los procesos de asociación a través de los cuales se vincula el habla con las palabras escritas. Se asocian palabras con el mismo significado, se visualiza, se almacena y se recupera la palabra completa. Además de los procesos de la codificación y decodificación, se requiere la activación de los centros perceptivos, especialmente el visual y el auditivo. La comprensión lectora activa también procesos más elaborados del pensamiento como la memoria, la asociación con los conocimientos previos, la imaginación y por supuesto la emoción. En el libro Las neuronas de la lectura de Stanislas Dehaene indica la ruta que se lleva a cabo en el cerebro cada vez que vamos a leer y esta ruta tiene 3 pasos. Primero, utilizamos la corteza visual para percibir los símbolos de las letras que forman una palabra. Luego entra en juego el giro angular para ayudarnos a asociar la palabra con nuestro vocabulario previo. Y posteriormente la información que ya es asociada viaja hacia el área de Wernicke que traducirá la palabra a sonido y al mismo tiempo al área de Broca para decodificar el vocablo y darle significado. Sin embargo, cada cerebro crea su ruta propia para realizar el proceso de lectoescritura y los circuitos cerebrales que se activan para ese proceso son diferentes según el tipo de lengua que se aprende. Sin embargo, Dehaene apunta que en el proceso de leer y escribir, todos los cerebros conectan 2 circuitos neuronales que ya son preexistentes, el circuito del reconocimiento de los objetos y el circuito del lenguaje, sin importar la ruta que el cerebro elija para hacerlo. La adquisición de la lectura tiene 3 fases principales. La primera es la pictórica, en la que pues es una etapa muy breve
y los niños fotografían las palabras, especialmente aquellas asociadas a cosas de su propio interés. En esta etapa se puede aprovechar para construir un vocabulario básico de palabras comunes que los niños van a reconocer a simple vista. La fonológica es la etapa en la que se inicia la decodificación de las letras y los sonidos. Y por último, la ortográfica, que es la etapa en la que el proceso de decodificación se realiza en forma automática y los niños reconocen palabras rápidamente y la lectura y la escritura se vuelve fluida y exacta. El Dr. Logat, neurocientífico, señala que el proceso que sigue el cerebro para reconocer el lenguaje escrito es un proceso que sigue una ruta de 5 pasos. Percepción, decodificación, asociación, significado y comprensión. Por supuesto que el circuito neuronal realiza este proceso en milisegundos, cuando el proceso de lectoescritura está plenamente desarrollado. Por eso, con base a los estudios de neurociencia, se observa que los métodos más acordes con el funcionamiento neuronal son aquellos que inician con la percepción y la decodificación de signos y símbolos. No se debe dejar por fuera los mecanismos cerebrales motrices que van a ser necesarios para la producción escrita. Los centros motores, corteza motora primaria, corteza premotora y el área motora suplementaria desarrollan su madurez para el dominio fino de la motricidad alrededor de los 6 años, por lo que deberá tomarse en cuenta la capacidad motriz del niño antes de esa edad en la producción de las letras escritas. A pesar de la observación del Dr. Logat, es bueno recordar que cada cerebro crea su propio circuito neuronal para leer y escribir. Por lo tanto, la metodología es importante desde la perspectiva individual de cada niño. Si bien la plasticidad cerebral es sorprendente y puede adaptarse a distintas vías de aprendizaje, siempre va a haber una metodología que facilite el proceso para algunos niños más que a otros. Por eso es importante mantener la atención en el proceso individual de cada niño o niña del aula para detectar aquellos casos que requieren una intervención distinta más apegada a su estilo de aprender. Por eso las maestras preescolares estamos obligadas a conocer distintas metodologías. Si bien habrá algunas que también nosotras sintamos cierta predilección por ellas, pues habrán otras en las que casos individuales requieren un abordaje diferente. La felicidad es saber que hay métodos de todos los sabores y colores para elegir, aquel que nos puede quedar mejor a nosotras y que haga felices a los niños y niñas del salón, por lo que no nos detendremos a explorar los principales métodos de aprendizaje de la lectoescritura. Los métodos de lectoescritura se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Los sintéticos, que son los métodos que llevan al niño de la percepción hacia la comprensión lectora en un proceso de decodificación de sonidos y símbolos. Los analíticos, en los que llevan al niño desde los elementos semánticos del lenguaje, oración, frase y palabra, partiendo de ellos para analizar las partes más pequeñas que serían los fonemas y los grafemas. Y los analíticos sintéticos, que van a ser como una pequeña mezcla de los dos anteriores, en donde se seleccionan palabras y frases sencillas que permiten que los niños se familiaricen con los elementos semánticos del idioma, a la vez que conocen paso a paso los mecanismos de la lectoescritura. Existen también los métodos eclécticos, que son los últimos que vamos a analizar, y por el momento vamos a empezar a trabajar los métodos sintéticos para que podamos profundizar un poquito en cuáles son y cómo se lleva a cabo la metodología o las técnicas dentro de cada uno de ellos. Vamos a analizar entonces 3 métodos sintéticos. El primero, el método fonético o fónico. Juan Amos Comenius fue el primero en darle un carácter fonético al aprendizaje de la lectoescritura, ya que con anterioridad la metodología comúnmente utilizada era la alfabética, en la que los niños aprendían el abecedario primero y luego combinaban las letras para formar palabras. De ahí viene aquella frase tan común que escuchamos en las mamás y en los papás o en los abuelitos, que dice la M con la A, ama, la M con la E, me. Comenius sugirió el uso de onomatopeyas para enseñar las letras en lugar del nombre de las letras. Por ejemplo, pi, 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 dicen los pollitos, para enseñar el sonido de la P.
El creador del método fonético como tal fue Valentin Ixelmer, y es curioso señalar que este método, antes de su creación, tuvo otra variante en la que las letras recibían nombres asociados por su sonido. Por ejemplo, la M era el zumbador, la S el silbador y la F el soplador. Y entonces para leer la palabra, por ejemplo, sofá, se le decía al niño, silba la O y sopla la A, sofá. Pero, ¿en qué consiste realmente nuestro método fonético moderno? El método fonético enseña los sonidos y símbolos del lenguaje basados en el sonido que emiten. Los niños no reconocerán las letras por su nombre, A, B, C, D, E, sino van a conocer el sonido de las letras, M, P, S, R, T. Y el nombre lo van a conocer hasta cuando hayan culminado todo el proceso de lectoescritura aprendiendo el alfabeto. Las letras se presentan siguiendo una secuencia fonológica, enseñando primero los fonemas vocálicos, que son los más comunes del lenguaje y además los más sencillos de producir o pronunciar. Una vez que el niño domina cada sonido vocálico y lo asocia con su símbolo, pasan a conocer las consonantes, primero las más sencillas de pronunciar y de producir motrizmente, y por último las menos comunes. En el método fonético se introducen juntas las letras con sonidos similares, por ejemplo, la B y la V, la G y la J. Las asociaciones consonánticas como ch, r, ge, gi se introducen como fonemas. Cada fonema se va introduciendo y se practica también motrizmente para la producción escrita, y a la vez se combina con los fonemas previamente aprendidos para formar palabras, frases y oraciones. En el método fonético no se practican las sílabas como tal. Se asume que una vez el niño conoce el sonido de la letra, la puede asociar con otros fonemas en cualquier orden, por lo que se da preferencia a la introducción de palabras para acelerar la motivación hacia la comprensión de lo que se lee. Por lo tanto, tampoco se practican combinaciones consonánticas como PL, BL, DR. Sin embargo, se incluyen sus combinaciones desde el momento en el que el niño domina los fonemas. Es decir, por ejemplo, que el niño va a practicar palabras con PL desde el momento en que conozca la P y la L. Ventajas. Es un método cuyo proceso coincide con el proceso natural de lectura que se lleva a cabo en el cerebro. El español es una lengua fonética, por lo que es un método que funciona para nuestro idioma. Es sistemático y contribuye con la formación del circuito neuronal de la lectura. Es predictivo y los niños, una vez que han logrado establecer el patrón de combinación fonética, pueden desarrollar la habilidad lectora con fluidez. Las desventajas pueden ser que requiere la madurez de los centros nerviosos perceptivos del lenguaje y de asociación. Si el niño o la niña no ha alcanzado este nivel madurativo, va a mostrar dificultad en el proceso, por lo que se debe llevar a cabo con niños que ya tienen ese nivel de madurez. El método silábico. Se atribuye su creación a los alemanes Federico Hedig y Samuel Heinicke. Es una metodología que ha sido ampliamente utilizada a lo largo de los últimos 2 siglos. ¿Y en qué consiste? Pues esta metodología utiliza como unidad de lectura la sílaba en todas sus combinaciones. Inicia con la presentación de las vocales con su nombre y su sonido. Una vez que se han familiarizado con ellas, inicia el proceso de introducción de cada consonante, la cual se presenta también con nombre y sonido. Inmediatamente pasan a combinar las consonantes presentadas con las 5 vocales. Con cada consonante que se enseña, primero las sílabas directas como sa, se, si, so, su, y luego las inversas como as, es, is, os, us. Posteriormente se presentan las sílabas compuestas como más, los, sin, car, etc. Y por último las combinaciones consonánticas como pla, ple, pli, plo, plu, bra, bre, bri, bro, bru, etc. Con cada juego de sílabas que los niños y niñas van dominando, se componen palabras y pequeñas frases que los chicos podrán leer. Paralelamente se van introduciendo el trazo de las letras y sus combinaciones silábicas, las estructuras de palabras y por último las frases y oraciones sencillas. Ventajas. También es un método que posee un patrón predictivo, por lo que contribuye con la construcción del circuito neuronal de la lectura.
Es sistemático, por lo que, al comprender el patrón, el niño puede inferir combinaciones con otros fonemas que aún no conoce. Es sencillo para enseñarlo y no requiere muchos materiales. Funciona para el idioma español, ya que la estructura de la lengua puede dividirse tanto fonéticamente como silábicamente. Y como desventaja tiene también que la madurez del sistema nervioso central se necesita tener ya desarrollada para que puedan introducirse en niños. O sea, niños que son muy pequeños, que no han alcanzado este nivel de madurez, van a encontrar también dificultad en esta metodología. Método Montessori para la lectoescritura. Creado por María Montessori, más que una metodología, es una filosofía de vida. Nació de la necesidad de María Montessori para enseñar a niños en riesgo social y de bajo rendimiento. La filosofía detrás del método señala que la enseñanza debe responder a varios principios. Uno, el principio de libertad, según el cual el niño y la niña deben sentirse libres de elegir su propio aprendizaje. 2. El principio del orden, según el cual el niño y la niña se benefician de un entorno ordenado y disciplinado. 3. El principio de individualidad. Cada niño y niña tienen un ritmo propio de desarrollo que debe ser respetado. María Montessori expuso que su método no es una receta para seguir al pie de la letra, que su propuesta es crear junto con el niño y la niña aquellos instrumentos que sean necesarios para el desarrollo de sus conocimientos. Consiste en una serie de instrumentos o herramientas que el niño y la niña tendrá oportunidad de manipular a través de tareas lúdicas. En un principio experimentando por sí mismo y descubriendo lo que el material le puede dar, y posteriormente imitando el modelaje que la maestra hará del instrumento. La maestra no introducirá los instrumentos específicos de la lectura y la escritura, sino hasta que el niño y la niña hayan adquirido dominio de los instrumentos sensoriales, perceptivos, motrices y de la vida práctica, a través de los cuales desarrollarán las áreas del cerebro involucradas en el proceso lector. Los instrumentos para la escritura de Montessori consisten en letras de lija, alfabeto móvil, tarjeta de imágenes, tarjetas de palabras, bandejas con arena y juegos de la comunidad. Una vez que los niños y las niñas han alcanzado el dominio motor y perceptivo suficiente a través de las tareas con otros instrumentos, se presenta la primera letra, que es normalmente una vocal. La presentación de la letra es individual. Se le muestra al niño o la niña la letra de lija y se le permite tocarla y sentirla emitiendo su sonido. El nombre de la letra no se enseña para no confundir al niño. El niño repite el sonido y toca la letra de lija siguiendo el modelo mostrado por su maestra, quien vigila dónde inicia y dónde finaliza el trazo. Posteriormente, el niño participa en juegos en pequeños grupos discriminando el sonido de la letra, que ya conoce, entre otras, a través de tarjetas de figuras. Usa la bandeja de arena para practicar el trazo de la letra. Seguido de ello, cuando ya conoce las vocales y por lo menos una consonante, copia palabras de las tarjetas con palabras utilizando alfabeto móvil, que son pequeñas letras sueltas en pequeñas tarjetas. También puede practicar copiarlas en hojas utilizando crayones y lápiz. Aparea también tarjetas de imágenes con su correspondiente tarjeta de palabra y viceversa. Durante todo el proceso se combina la tarea individual y el juego grupal, como por ejemplo el standing, donde los niños toman una tarjeta de un verbo, la leen y la dramatizan para que los demás adivinen qué verbo se trata. Cuando ya conocen todas las letras y son capaces de leer fluidamente, se trabaja la ortografía en forma individual. ¿Qué ventajas tiene este método? Es altamente individualizado, respeta el ritmo del niño, trabaja en forma individual la introducción de cada fonema, sigue el patrón natural del cerebro al leer, estimula el aprendizaje en forma multisensorial, tiene un carácter lúdico y establece la lectura en el ámbito social. Desventajas: requiere la elaboración de los instrumentos y materiales y es un proceso bastante individualizado que puede ser difícil de aplicar a grupos muy numerosos de niños si la maestra no está capacitada en la aplicación del método. Métodos analíticos. Vamos a mostrar ahora entonces dos métodos analíticos y cómo se van desarrollando. Vamos a iniciar con el método global.
Existen varias versiones del método global. Uno de ellos es atribuido al psicólogo suizo Claparède, quien defendía dos principios fundamentales. Primero, ir de lo más simple a lo más complejo. Y segundo, la palabra es la unidad sistémica que puede llevar al niño al análisis de la fonética posteriormente. En esta metodología se parte del todo para analizar sus partes. ¿En qué consiste? Presenta al estudiante una palabra en una tarjeta y la leen juntos. Posteriormente separan las sílabas de la palabra poniendo énfasis en los sonidos de las consonantes. Luego se separa cada fonema y se pronuncia uno por separado. Y luego se hace nuevamente la unión silábica y se lee la palabra completa. La introducción de los fonemas no tiene un orden específico porque pueden utilizarse diversas palabras que ofrezcan interés para el niño lector. Conforme se va haciendo el análisis de cada palabra, el niño va asociando las consonantes que ya ha aprendido e infiriendo el sistema estructural del lenguaje. Como ventajas, muestra que es un método que respeta la individualidad y la libertad del niño y avanza según su ritmo individual. Como desventajas, que aunque al final el niño va a inferir el sistema estructural de la lectura, lo lleva de lo más complejo a lo más sencillo, por lo que puede tardar más en construir el circuito neuronal que conecta las áreas involucradas en el acto de leer. El método de la palabra generadora. Esta metodología analítica fue creada por Paulo Freire. Según explica el método relacionado con el constructivismo, en el cual el niño construye un sistema de palabras generadas por las letras que conforman a una palabra generadora. Explicándolo más sencillamente, hacen un trabajo previo de la sistematización de la lectura, que es muy importante porque gira en torno de la palabra presentada y se debe trabajar una motivación que va a convertir a esa palabra que es generadora en un símbolo o un ícono. Los juegos, los cuentos, la poesía son las distintas herramientas para familiarizar al niño con la palabra que se utiliza como generadora. ¿En qué consiste? Se presenta una imagen o ilustración de la palabra generadora y su escritura. Aquí se va a iniciar el trabajo de motivación, jugando, escuchando y utilizando esa palabra en distintos contextos. Una vez que se ha grabado la palabra, se vuelve a presentar. En esta segunda presentación se coloca la imagen arriba y la palabra debajo. Luego se separa la palabra en sílabas y se escribe la serie de sílabas que resultan de cada una. Por ejemplo, si la palabra generadora, por ejemplo, fuera camello, se separan sus sílabas y tendremos ca, me, yo. Por lo que se coloca en columnas las sílabas con la letra C fuerte, ca, co, cu, las sílabas con la M, ma, me, mi, mo, mu, y las sílabas con la doble L, ya, ye, yi, yo, yu. Se repasan, se leen y se analizan las tres clases de sílabas y posteriormente los niños forman palabras combinando las sílabas en cualquier orden. Llama, cama, calla, coma, mamá, milla, etc., las cuales se escribirán a un lado de las columnas de palabras. Posteriormente, las palabras se copian, se leen, se forman frases con ellas, etc., a través de diversas actividades que incluyen reconocer sílabas, rodearlas, señalarlas repetidas, clasificar palabras, copiar frases, completar palabras, combinar campos semánticos, etc. Y el último paso es el dictado o la escritura espontánea. Ventajas. Si el proceso se realiza sistemáticamente, el niño aprende varias sílabas a la vez, lo que acelera el proceso de aprendizaje. La introducción silábica es sistemática, contribuye con la construcción del circuito neuronal de la lectura. Pero como desventajas tenemos que es un proceso que requiere la total madurez del sistema perceptivo del niño. Además, la metodología no señala un orden específico en la presentación de las palabras generadoras, lo que requiere una preparación metodológica previa por parte de la facilitadora. Puede generar repetición de las unidades silábicas si la maestra no planifica con cuidado las palabras a utilizar como generadoras y no es un proceso ordenado.
Además, debemos hacer la notificación que este método fue creado para trabajar con adultos y solo ha sido en los últimos años en que se ha empezado a trabajar con niños. Otros métodos analíticos pueden ser el método del cuento, el método de la rima, el método de la palabra, que son todas variaciones más parecidas a la presentación de palabras, frases o pequeños cuentos para ser analizadas hasta llegar a identificar los fonemas que las forman. Métodos analíticos sintéticos. Vamos a presentar un método analítico sintético para que podamos conocer más o menos cómo es que se relaciona la parte analítica con la sintética en una metodología. Este método es el método de las palabras normales. A finales del siglo XIX, el pedagogo Kramer realiza estudios comparativos para señalar que es más fácil iniciar el aprendizaje de la lectoescritura a partir de vocablos y construye una lista de 17 palabras normales. Posteriormente, Herel, otro pedagogo, expone que está de acuerdo, pero que el método se facilita cuando antes de exponer al niño a estas palabras normales se le ha familiarizado con las vocales. Tiempo después, Claudio Maté hace una visita a Alemania para conocer el método y observa que este se puede adaptar al español y escribe su libro Enseñanza Simultánea. En este describe el desarrollo de la lectoescritura en dos etapas, la prelectura y la enseñanza de las letras. Describe que para la etapa de prelectura el niño debe ejercitar la conversación, la pronunciación para distinguir los fonemas, la descomposición de palabras en sílabas y sonidos y las lecciones de objeto que pretendían ampliar el vocabulario del niño a partir de objetos familiares de su entorno. Para la enseñanza sistemática de las letras ordena una secuencia de 11 pasos. 1. La lección del objeto donde se presenta la palabra. Esta palabra tiene un orden jerárquico. El niño se familiariza con ese objeto. 2. La lección de la palabra, donde se presenta la palabra y su pronunciación. 3. Lectura de la palabra. 4. Descomposición de la palabra en sílabas. 5. Pronunciación acentuada de los fonemas sin pausa, donde el niño va a escuchar los fonemas que componen las palabras alargados pero unidos. Algo como uno. Pronunciación acentuada de los fonemas en respuesta, en la que el niño va a imitar la pronunciación del profesor. Síntesis de la palabra, en donde ya la va a pronunciar de forma normal. Uno. Va a hacer la ampliación. Uno. Para poder hacer un síntesis de esa palabra. La combinación silábica de los fonemas de cada palabra, el grafismo y el trazo, en donde los niños van a ejercitar la escritura de la letra, la comparación de caracteres escritos con los modelos y la copia de palabras. El famoso maestro suizo Enrique Rebsamen modificó la lista de palabras normales quedando de la siguiente manera. Ventajas. Es una metodología sistematizada y ordenada que contribuye con la formación del circuito neuronal de la lectura. Es ameno y cuenta con el enfoque audiovisual que contribuye positivamente en el desarrollo de la lectoescritura. Describe un programa de prelectura adecuado a la metodología para familiarizar al niño en los ejercicios que realizará posteriormente y para ejercitar las destrezas básicas necesarias para la lectoescritura. Desventajas: si no se realiza adecuadamente la etapa preescolar, el niño puede caer en tratar de adivinar las palabras por imágenes y enfocarse poco en los sonidos individuales memorizando las palabras visualmente. Por eso el proceso de preescritura será realmente importante de realizarlo en las etapas anteriores de los 3, 4 y 5 años. Un método ecléctico, como les había dicho que íbamos a platicarlos de último, es aquel que trata de unificar las ideas y procesos que observa positivos en otras metodologías y los integra en un solo entorno sistemático. Dado que todos los métodos tienen ventajas y desventajas, buscar aquellas técnicas que contribuyen a que todos los niños y niñas obtengan lo que necesitan en el momento de aprender a leer y escribir, parece una gran ventaja para la enseñanza grupal, ya que los métodos eclécticos suelen incluir actividades que refuerzan el proceso lector desde los distintos canales de aprendizaje y con distintas técnicas.
Por eso, los métodos eclécticos son los que pueden adaptarse mejor a la enseñanza en un salón de clases en donde existe la diversidad. El método VACT es uno de los métodos eclécticos que vamos ahora a analizar para poder comprender un poquito de qué se trata. Este método se basa en las investigaciones realizadas en torno a los estilos de aprendizaje de estudiantes, realizado por la Universidad Internacional SEC de Chile. El estudio destacó que los estilos de aprendizaje más comunes en las escuelas es el visual y el kinestésico, dejando muy por debajo el estilo auditivo. También encontraron que había un estilo no muy bien definido al que llamaron táctil. Las personas que presentaban tendencias de un estilo táctil de aprendizaje eran personas que representaban sus ideas y conceptos mentales relacionados con la forma, el color y la textura de los objetos o la sensación táctil de ellos. A partir de este estudio se diseñó un programa de enseñanza de la lectoescritura que toma en cuenta los estilos de aprendizaje y ordena una secuencia de actividades que permite a los niños experimentar las letras desde todos los canales perceptivos, siendo la secuencia la siguiente. Primero inicia con las vocales y avanza después con las consonantes. Es un sistema fonético en la presentación de las letras, pero posteriormente incluye la formación de sílabas directas e indirectas y la enseñanza de combinaciones consonánticas. Cada fonema tiene un personaje ancla que va a llevar el fonema en su nombre, por ejemplo, Ana la araña. Un cuento asociado al personaje donde se presenta el sonido de la letra como onomatopeya. Por ejemplo, Ana la araña se sintió tan decepcionada que dijo ¡ah! Una señal con la mano que se ejecuta cada vez que se dice el sonido del fonema. ¡Ah! Estas señales normalmente van a corresponder a las letras del lenguaje de señas. La secuencia sistemática del aprendizaje de una letra se da en el siguiente orden. Primero, se presenta el personaje ancla a través de su cuento, en el que se incluye el gesto o la señal cada vez que éste aparece. Se repite el fonema repitiendo el gesto o la seña. Luego se presenta el grafema de la letra, o sea, la imagen, el dibujo, en mayúscula y en minúscula. Luego se ejercita la discriminación del grafema, donde distintas actividades del niño van a identificar el grafema aprendido. Los ejercicios de identificación o discriminación del fonema en distintas palabras al inicio, en medio o al final. Luego viene una combinación silábica del fonema y grafema y la presentación de vocabulario asociado con esa letra. La motricidad gruesa y fina del grafema, que es la ejecución del trazo primero con el cuerpo y después con movimientos más pequeños y más pequeños hasta llegar a la copia del trazo en un renglón. Incluye la ejercitación multisensorial del trazo utilizando texturas como arena, lija, acerrín, miel, agua temporizada, etc. La formación de palabras en combinación de los fonemas ya conocidos y por último la escritura espontánea o el dictado. Es instructivo describir la técnica del dictado VACT, cuyo proceso es el siguiente. La maestra pronuncia la palabra completa a escribir. Por ejemplo, mamá. Los niños repiten la palabra a escribir. Ellos repiten mamá. Luego la maestra va a deletrear la palabra con sonidos alargados y con los gestos o señas mientras pronuncia lentamente, haciendo énfasis en cada sonido. Algo como esto. Ma. Luego los niños repiten ese mismo deletreo usando la seña o gesto de cada letra. Por último, los niños escriben la palabra. Conforme los niños van adquiriendo mayor habilidad en la discriminación auditiva de los fonemas, el uso del gesto o la seña se va eliminando. Ventajas. Sigue una secuencia sistemática que construye el circuito neuronal de la escritura y la lectura con facilidad. Estimula activamente más de un canal de aprendizaje a la vez, permitiendo una estimulación sensorial más efectiva. Parte de un personaje o palabra ancla que le da significado al fonema.
El gesto o la seña es una ventaja para el niño kinestésico que se apoya del movimiento para aprender. Asimismo, la inclusión de actividades de motricidad gruesa asociadas a la progresión de los trazos y las actividades sensoriales para aquellos niños con tendencia táctil. Es un método ecléctico que utiliza técnicas de las metodologías fonética, silábica, global del cuento y Montessori. ¿Qué desventajas tiene? Pues requiere de una planificación detallada del proceso de cada letra, creatividad para la inclusión onomatopeica de los sonidos y la preparación de materiales con anticipación. Repetición sistemática. Todos los métodos de enseñanza de la lectura tienen una cosa en común: la repetición sistemática. Aquel método que no contemple este proceso logrará poco en el desarrollo lectoescritor de los niños y las niñas. La repetición sistemática es el proceso clave que contribuye con la formación del circuito neuronal de la lectura, que va a unir los centros cerebrales del reconocimiento de los objetos y del lenguaje, que son indispensables para que se dé la lectura comprensiva. Esta estructura sistemática se repite con cada letra que el niño aprende y permite que muy pronto el cerebro tenga activada esa ruta neuronal y el proceso de adquisición de la lectura se vuelve un proceso automático. Estoy segura que les ha pasado muchas veces que los niños se topan con una letra que aún no han aprendido y preguntan: «Maestra, ¿cómo suena esta letra?». Uno les dice el sonido y segundos después ellos están leyendo ese nuevo fonema desconocido. Este fenómeno es consecuencia de la repetición sistemática y la automatización del proceso lector. Y ahora vamos a revisar entonces cuál es la repetición sistemática de la metodología de trabajo que propone Editorial Jugando Aprendo para construir el proceso lectoescritor de cada uno de los cerebros infantiles que tenemos a nuestro cargo en el salón de clases. 4 años. Recordemos que los niños de 4 años están en un proceso de desarrollo de sus centros nerviosos perceptivos y motores, por lo que no han alcanzado la madurez para transitar un proceso de lectoescritura como tal. Al relacionarse con los fonemas y los grafemas básicos a través del juego, ellos van a tener o van a poder empezar a sentar la base para una ruta neuronal de lectura. En esta etapa lo más importante es la prelectura y la preescritura, que trabajan las destrezas básicas perceptivas motoras del lenguaje expresivo y del lenguaje comprensivo para ayudar al niño y a la niña en el estímulo neuronal, permitiéndole alcanzar la madurez a la edad esperada y sin inconvenientes. Es importantísimo aclarar y apuntar que ninguna estimulación va a hacer que el niño madure antes de tiempo. Posteriormente se introducirá al niño en un ambiente lector presentándole lúdicamente las vocales y 3 consonantes. En el programa de 5 años, los niños y las niñas estarán a punto de alcanzar la madurez de las áreas perceptivas, motrices y del lenguaje. Por lo regular, a los 5 años y medio empezamos a notar que algunos niños y niñas ya están maduros. Sin embargo, la mayoría de niños todavía necesitará tiempo para desarrollar su sistema nervioso central. Es importante tener en cuenta este aspecto para no sobreexigir por parte del niño alcanzar competencias que no son realistas para su estado biológico. El juego es muy importante, pero en esta etapa la estimulación más grande que le podemos dar al niño es a través de la literatura infantil, los cuentos, la poesía, los trabalenguas, los juegos de palabras, que van a ser motivación muy grande hacia la lectura. La propuesta metodológica para 5 años que hacemos incluye vocales y 12 sonidos consonánticos. En el programa de 6 años esperamos que la mayoría de niños que han sido adecuadamente estimulados estén por alcanzar la madurez neurológica para la lectoescritura. Si bien puede ser que no es una regla y pues es completamente esperado que los niños tarden un poco más de tiempo y esa madurez llegue entre los 6 y los 8 años de edad, la mayoría van a estar a punto de alcanzarla. Apresurar al niño, lejos de aportar un beneficio, solo logrará crear en un sentido de frustración y probablemente rechazo hacia la lectura y la escritura.
Nuestra función es estimular, ejercitar y observar a través de la evaluación continua el desarrollo de cada niño para intervenir de manera oportuna cuando observamos dificultad en el proceso a causa de inmadurez neurológica. En estos casos, lo mejor es darle tiempo al niño y continuar con el juego y la estimulación, hacerlo sentir exitoso con actividades más sencillas a su nivel y ir modificando la metodología cuando sea necesario. Para el programa de 6 años, el niño transitará en un proceso completo de enseñanza de la lectoescritura que incluye todo el abecedario, las sílabas consonánticas, frases, oraciones y comprensión de lectura. El programa de lectura Crecer Jugando se organiza en 3 fases. La primera es la de prelectura y preescritura. Se incluye en los programas de 4 y 5 años, estimulando al niño en actividades concretas y gráficas de las destrezas básicas. Aquí vamos a encontrar ejercicios de percepción áptica, donde se trabaja la percepción sensorial, especialmente la táctil y kinestésica, preparando al cerebro infantil en la ruta perceptiva de sensaciones, de temperatura, de textura, de formas, de olores y de sabores. Luego, la percepción visual, estimulación de las áreas de discriminación visual, como cierre visual, posición en el espacio, ubicación espacial, memoria visual, etc. Pensamiento, que trabaja destrezas básicas del pensamiento para la comprensión del lenguaje y la lectura, por ejemplo, negación, conjunción, expresión simbólica, nociones temporales. Y la percepción auditiva, que se trabaja incluida en todas las actividades, pero especialmente en el programa de estimulación oportuna. El programa de Crecer Jugando también incluye la lectura y escritura de molde, que se va a trabajar desde los 4 años y empieza familiarizando al niño con los símbolos de la lectura y la escritura en esta etapa solamente a manera de estimularlo, y por ningún motivo se deberá penalizar al niño por no alcanzar la competencia de lectura y escritura propiamente dicha. La competencia a esta edad será únicamente el reconocimiento de cada letra con su sonido y su asociación con el vocabulario básico. El nivel de ejecución del trazo dependerá de la motricidad de cada niño. El programa posee un formato amplio para los 4 años que permite al niño familiarizarse con la progresión de los trazos. La ruta metodológica propuesta es la siguiente. Primero, el acercamiento a la fonología de la letra. Aquí vamos a presentar el sonido de la letra y lo vamos a asociar con un personaje que va a venir en un cuento, en una historia, en una poesía o en alguna forma lúdica de integrarlo con los niños. Posteriormente a esto pasamos a la discriminación auditiva de la letra. En esta parte lo más importante es que el niño pueda discriminar el sonido de esa letra o de ese fonema que estamos aprendiendo. Acá todavía no hemos introducido la figura de la letra, es únicamente a nivel auditivo. Entonces los niños deberán identificar, por ejemplo, palabras que suenan igual o palabras que suenan diferente y que llevan al inicio el fonema que estamos aprendiendo. Luego entonces tenemos la introducción del trazo o del grafismo. Aquí ya vamos entonces a introducir la figura de la letra y su sonido y vamos a trabajar la progresión motora del trazo. Para ejercitar el grafismo o la progresión motora necesitamos primero hacerlo en un formato amplio, incluso con el propio cuerpo del niño, en ejercicios afuera en el patio donde el niño tenga que saltar sobre el grafismo o que tenga que hacerlo con yesos en el patio de una forma amplia y cada vez haciéndolo más pequeño hasta llegar al libro de trabajo. Luego tenemos la ejercitación silábica, en donde en el caso de las consonantes, el niño va a asociar la consonante con las diferentes vocales. Posteriormente vamos a la formación de palabras uniendo estas sílabas y trabajándola en combinación con los otros fonemas que ya han aprendido previamente. Por último, vamos a tener la escritura de frases y de oraciones, en donde los niños de 5 años van a escribir palabras para formar frases cortas y oraciones. También van a trabajar el proceso de lectura y de copia cercana. Es importante explicar que los niños de 4 años únicamente van a llegar al proceso de unión de sílabas para formar palabras, mientras que ya los chicos de 5 años van a avanzar un poquito más en el proceso y van a trabajar también la escritura de oraciones cortas.
Luego entonces la propuesta metodológica incluye la lectura y la escritura de letra de carta para los niños de 6 años. Este proceso va a iniciar nuevamente desde las vocales. Podría pensarse que los niños ya las dominan, pero recordemos que en la primera infancia, 6 meses pueden hacer una gran diferencia en la forma en que los niños perciben lo que les rodea. Además, en esta edad están en pleno cambio de sus procesos de pensamiento preoperacionales a una etapa de operaciones concretas, que les va a permitir tener imágenes mentales representativas de los objetos con los que han tenido contacto, por lo que el niño va a experimentar el proceso lectoescritor con nuevas destrezas. En esta la ruta metodológica es la siguiente. Primero, igual, presentamos el fonema y el vocabulario asociado. Se presenta la letra igual mediante un personaje que está envuelto en una escena, interactuando con elementos que llevan el sonido que se está introduciendo. Después vamos a la introducción del grafismo y su progresión de escritura. Se va a presentar el grafismo y se ejercita en un formato grande a través de diferentes actividades sensoriales, por ejemplo con arena, con goma, con pedacitos de papel, etc. Y luego este proceso va a ayudar a la memorización motora de la progresión del trazo para luego ya pasar al libro de caligrafía o el libro de trabajo. Luego vamos a ejercitar la combinación fonética de la letra con las vocales para formar sílabas y la formación de palabras a partir de estas sílabas. Posteriormente se ejercita la lectura y la escritura de palabras, de frases y de oraciones a través de juegos y rompecabezas de letras, para llegar al paso final, que es el trabajo de la comprensión lectora a través de cuentos cortos que involucran las letras que ya conocen. Repetir los pasos para descubrir cada letra es importante porque ayuda a que el cerebro realice los pasos que tendrá que realizar durante el resto de la vida cada vez que se encuentre con un proceso de lectura. Si recordamos, el doctor Logat indica que el cerebro al leer lleva a cabo una secuencia sistemática y esta secuencia de 5 pasos es percepción, decodificación, asociación, significado y comprensión. Para aprender cada letra seguimos esta misma secuencia en el programa que estamos nosotros proponiendo. En la percepción fonética, en donde el niño va a asociarse con el fonema. Luego la decodificación, en donde va a asociar el símbolo a un signo. Luego la asociación, en donde va a unir ese símbolo con otros para formar palabras. Luego el significado, en donde va a comprender esas palabras otorgándole una imagen mental, para llegar por último a la comprensión, en donde le va a dar significado a una serie de palabras presentadas juntas. Aunque el proceso sea el mismo para cada letra, la actividad es distinta. Por ejemplo, comparemos 2 actividades diferentes de percepción fonética de la letra para los 5 años. En la página 91, en la actividad de percepción fonética, la letra N, que es la que los niños están aprendiendo, van a dibujar objetos que llevan ese fonema. Mientras que en la página 95, que también es una actividad de percepción fonética, pero en este caso es de la letra B, los niños lo que van a realizar son banderines con imágenes de objetos que llevan el fonema. El objetivo es el mismo: lograr que identifiquen el fonema en palabras, pero la actividad es completamente diferente. Veamos otro ejemplo. En la página 76, en la actividad de juego de lectura para formar palabras con la letra S, en esta los niños van a colorear las palabras que llevan S para resolver un laberinto. Mientras que en la página 84, el juego de lectura de la letra L, los niños van a resolver una sopa de letras. La repetición sistemática es necesaria para afianzar la ruta neuronal de la lectura, pero depende de nosotras maestras el utilizar nuestra creatividad y los recursos de nuestro programa Que Ser Jugando, de la editorial Jugando Aprendo, para que cada actividad tenga un carácter de juego, sea amena y sea diferente. Recordemos que el programa cuenta también con otros recursos que ayudan a realizar actividades diferentes a las del libro para reforzar en forma concreta la lectoescritura.
La cajita Montessori contiene letras de foamy, tarjetitas de figuras y otros materiales que son muy útiles a la hora de realizar juegos de lectoescritura. Las invito a visitar nuestros tableros de Pinterest, en donde van a encontrar ideas para trabajar la lectoescritura con los materiales de la cajita Montessori y otros recursos interesantes. A manera de conclusión, entonces, es importante que el día de hoy nos queden ciertas ideas fundamentales. Número 1. No hay un método infalible para todos los niños y niñas. Habrá algunos niños y niñas que van a necesitar experimentar distintas formas para aprender a leer y escribir. Número 2. No se puede pretender que un niño o niña aprenda a leer y escribir si no ha alcanzado la madurez de su sistema nervioso central, en los centros perceptivos motores y de lenguaje. Número 3. Hay que eliminar el miedo de experimentar técnicas de otras metodologías para enriquecer mi metodología de trabajo. Las maestras somos muy creativas y la variedad de técnicas y actividades van a beneficiar la diversidad de nuestro salón de clases. Número 4. La repetición sistemática es importante. Recordemos la ruta neurológica de la lectura: percepción, decodificación, asociación, significado y comprensión. Y por último, la lectura debe llevarse a cabo en un ambiente de estimulación positivo para los niños y las niñas. Ellos nunca deben vivir frustración, vergüenza, angustia ni ningún sentimiento negativo asociado con la lectura. Proveamos a los niños y niñas un aprendizaje feliz, lectoescritor, y vamos a estar creando lectores de por vida. Hasta aquí el curso del día de hoy. Esperamos que tengan renovadas ideas para enriquecer el programa y que se apoyen de la herramienta de sus libros de texto y trabajo para llevar a los niños y niñas en la ruta sistemática adecuada y alcanzar el ansiado dominio de la gran aventura de la lectoescritura. Nuestra propuesta metodológica ecléctica, buscando que el niño reciba la estimulación adecuada en cada momento de su desarrollo a través de actividades creativas y diferentes, está bajo sus manos. Ustedes son los entes más importantes en este proceso y sin su adecuada intervención, el programa se queda únicamente como un bonito libro. Son ustedes quienes hacen de nuestra propuesta una verdadera metodología. Nos seguimos viendo en un próximo taller. Hasta pronto.